En el día de hoy vamos a hablar de uno de los testigos más olvidados del caso Alcácer. Este sería José Antonio Valeriano Panadero, alias El Algarrobo. Hizo una entrevista hace bien poco en el canal de Informe Enigma, contando un poco toda su verdad del caso. Evidentemente, muchas de las consideraciones que dice este testigo podemos creérnoslas, otras quizás no. Son muchos años los que han pasado, aunque sí es cierto que tenemos las dos partes. La de ahora, que sería el directo que han hecho nuestros compañeros hace unos días atrás, pero también tenemos lo de hace muchísimos años antes, que sería el testimonio olvidado de José Valeriano en Esta noche cruzamos el Mississippi, que fue el programa de Telecinco donde más se adentraron en el caso Alcácer, con Fernando García, con Juan Ignacio Blanco, y evidentemente ahí salieron muchas cosas. De hecho, creo que el propio programa en donde aparece este señor, creo que es el programa en donde se habla de ese famoso chalet, ¿no? Los chalets que se estaban investigando en aquel momento y por los cuales se pensaba que las niñas habían sido asesinadas en aquel sitio, en esa casa chalet, ¿no? Fue un miércoles 29 de enero de 1997 cuando un diario del Levante informaba que había un cabo valenciano del ejército que estaba destinado en Murcia, que quería desvelar una parte del caso del triple crimen de Alcácer, que había estado oculta hasta aquel entonces. O sea, tantos años después, habían pasado ya más de 4 años y el nuevo testigo natural de Picassent era José Antonio Valeriano, que había trabajado como guardia de seguridad en la discoteca Color, esa a la que supuestamente iban las niñas de Alcácer aquel día de la desaparición, y según Valeriano, algunas personas habían declarado ante la Guardia Civil horas después de conocerse la desaparición de las niñas, que aportando pistas suficientes para localizar los cuerpos e incluso detener a autores del crimen. Aunque a todo esto no se le dio crédito. Una información que se le habrían dado ciertos conocidos de Antonio Anglés, que sostenían que las niñas estaban enterradas en un chalet abandonado de la urbanización de Sierra del Mar, cerca de Picassent. Asimismo, José Antonio Valeriano declaró estos hechos ante la Guardia Civil, que decidió trasladarlo hasta dicho chalet a bordo de un Land Rover. Es verdad que Telecinco especuló mucho con el tema de las niñas, si habían sido raptadas por una de las furgonetas que se usaban como transporte para clientes de la discoteca Color, e incluso un antiguo propietario del vehículo había asegurado que Polo, que era el señor Ramón Polo Arbona, el dueño de Color, es verdad que un antiguo propietario del vehículo había asegurado que Polo le había reclamado la documentación de la furgoneta a unas horas bastante extrañas, ¿no? Y en marzo del 97 este señor presenta varias querellas en los juzgados de Carlet contra la cadena de televisión Telecinco y ese programa de Esta noche cruzamos el Mississippi, y todo esto es porque se había mencionado su nombre en relación con el crimen de Alcácer. Y según este hombre, pues los acontecimientos vinculados al caso habían provocado que su negocio no fuese el mismo y que había muchas calumnias e injurias vertidas sobre él. Parece que volvemos a tantos años atrás, porque José Antonio Valeriano fue uno de los que mencionó, entre comillas, esta posibilidad, y ahora lo vemos por aquí, evidentemente más cambiado, con nuestros compañeros de Informe Enigma. Vamos a escucharlo un poco, ahora seguimos dando más información y algunos comentarios que se han hecho a raíz de esta entrevista. José Antonio, que yo sé dónde están las tres niñas. No, Cuéntanos más, porque tú sabes mucho de G. Tengo un amigo que se llama Eduardo, que conoce a una persona de Benifayó que está buscado por 3 asesinatos. Pero esta persona no quiere que se sepa que está buscado por 3 asesinatos. Y esta persona, no hay ningún vidente por medio, ¿eh? El del péndulo es el asesino, que tiene un péndulo, que están en la zona de Catalao, ¿eh? Los 3, más un tío de Protección Civil de Burjasot, que tiene mapas de la zona. Bueno, pues esos 4 están en la zona. Y el asesino va con el péndulo. El péndulo se mueve, cae de rodillas al suelo, dice Padilla que vomita sangre y que dice que están las niñas ahí, las 3. Supongo ahí se referirá al agujero, enterradas. Y me lo jura que es verdad, porque él estuvo allí. Me lo jura.
Eso es verdad que yo lo he visto que estaba allí. Y luego me habla de una casa que tiene un porche, que tiene un pozo, tiene un cortado. Y no sé si me dijo también un aljibe. Y me dijo que había un tío de pelo blanco allí, de pelo cano. Así mayor puede ser de unos 50 o de unos 45 por ahí. Luego le digo, vamos a cuartel de la Guardia Civil, vamos a contarlo, y porque a lo mejor les han hecho algo a las niñas. Bueno, a mí a la cabeza ya me había venido que estaban muertas. Yo cuando me habla de un asesino digo, las niñas liquidadas. Bueno, nos vamos al cuartel y él dice, si cuentas lo de este hombre que está buscado por 3 asesinatos, voy a negarlo todo, que es mentira. Digo, bueno, pues vamos, no lo diremos. Total que vamos, le cuento así un poco por encima todo lo que hay, en la casa, el tío este de pelo cano, el porche que tiene un pozo, lo del péndulo. Bueno, el tío dice que no, lo del péndulo y el asesino no, eso lo conté luego. Nos vamos 3 guardias civiles, yo y Padilla, a buscar la casa. En todo momento Padilla nos está guiando. Salimos del cuartel y a 400 metros, que hay una replaza, que es un taller, Padilla dice, ahí las cogieron. Es lo que dijo, ahí las cogieron, que luego no las cogerían, subían ellas. Y cuando llegamos al canal, dice, por el canal se fueron. Así que en dirección canal, en dirección para Sierra Mar. No para urbanización, sino en dirección. Así que seguimos todo el canal. Cuando llegamos al desvío de Sierra Mar, tiramos para la izquierda hacia la carretera de Albacete, la autovía. Y cuando llegamos a la autovía, se nos mete por un camino a la derecha, que hay un camino estrecho, que está bastante bien. Bueno, nos mete por ahí y seguimos recto, y un camino antes de llegar a la carretera que va a Catadao, un camino antes, dice, tira a la derecha, que a lo mejor es por aquí. Tiramos a la derecha, para arriba, y paremos porque ya el camino se cortó, o sea, no había más carretera, era monte. Y estábamos detrás de la Chivago River, una discoteca. Había una caja muy pequeña, pero que ni tenía porche ni pozo, no era. Dice, pues ya, esto no concuerda. Pues él lo sabría, que estuvo. Bueno, total que no es, nos volvemos para el cuartel, ya decimos lo del péndulo, que tal, que era un asesino, que esto y lo otro, y el tío dice que parece un cuento de hadas, un cuento de hadas. Era un inspector, era de paisano, un tío que estaba allí de paisano, un inspector, no sé. Perdona que te interrumpa, José, que era Kini, ¿no? No, el Kini vino más tarde. Este era otro que cuando Kini viene a buscarme, él iba detrás del coche, que me giré y lo vi ahí, el día que vino con Kini. Pero eso es más adelante. Bueno, obviamente hemos estado viendo un poco también de hemeroteca, partes en donde se decía que el testimonio de este señor no tenía sentido. Por ejemplo, veo aquí una cita periodística hablando de José Valeriano, que su relato en realidad parecía el de cualquier película mala de serie B, y en palabras del fiscal jefe Enrique Beltrán decía que Valeriano fue el instigador de la fantástica expedición de búsqueda de las niñas a ese chalet de Alfard. Había 2 detalles: la información partió de un oscuro personaje sospechoso de 3 asesinatos a través de un péndulo. Aquí obviamente es justo lo que estaba hablando. Está más o menos diciendo lo mismo, que ya se había filtrado en su época en los medios de comunicación, y ahí se dedujo que había dado en un lugar el triple crimen. El fiscal, el letrado de la acusación popular, Virgilio Latorre, y el abogado de Estado, Vicente Fenellós, pusieron las cosas en su sitio, y Beltrán sacó a colación que hasta el padre de Miriam y su estrecho colaborador, Juan Ignacio Blanco, no hicieron ni caso a este testigo citado por el letrado defensor. El acusador público le preguntó sagazmente al cabo si ya estaba satisfecho. Dice,
quizás porque ya lo ha soltado todo ante el público. Y Beltrán continuaba, esto es, ya ha soltado usted todo lo que tenía que soltar, no solo aquí, también en televisión y en prensa. Este era un inspector que yo en su momento dije que era un teniente de la Guardia Civil, pero porque normalmente en el cuartel ahí había un sargento primero, pero claro, como estaba de paisano, digo, no, este ya no tiene que ser Guardia Civil. Creo que era de la judicial o algo así. Sí. Bueno, dijo que era un cuento de hadas y no apuntaba nada, hacía rayajos, como queriendo decir, sí, estoy apuntando, pero rayajos. Bueno, me dicen, bueno, si quieres ir y llamar a Eduardo y que venga aquí, te lo traes aquí y que nos diga lo que sabe, claro, que vaya yo, habiendo aquí, si tenéis que ir vosotros, estoy dando una información, te estoy diciendo que hay un asesino que sabe dónde están las niñas y que las han visto, porque las han visto los 4 que fueron. Así que eso es lo que hay. Bueno, como no hacen caso, me voy a buscar a G y a R. Y llaman por teléfono a R. Quedamos en las vías del tren de la carretera que va a Catadao. Supongo que antes de la entrevista pues le habrán dicho no digas nombres porque no queremos estar nuevamente en problemas con el caso Alcácer, pero bueno, creo que todo el mundo sabe quiénes eran estos señores, o sea, R, G, creo que son nombres que están citados en la prensa por el caso. Y bueno, el dueño de Color salió hablando y estas dos personas que se mencionan como con una letra, que es la primera letra de su nombre, no sé si salieron en televisión, no me acuerdo la verdad, pero sé que en prensa sí que se sabe quiénes eran, ¿no? Cogemos a Eduardo, Padilla, R, G y yo y nos vamos en dirección a las vías, que habíamos quedado allí con R. Lo recogemos y nos vamos hacia Catadao. Pasamos la vía, bajamos el canal, pasamos la discoteca Chivago River a 2 kilómetros. Nos iba diciendo que dónde estaba la casa que nos había llevado Padilla, Padilla, sí. Eduardo, que dónde nos había llevado Padilla. Total que le digo, no, la casa que nos ha llevado está detrás de la discoteca, pero no era. Así que se le encendieron las luces, como diciendo, qué descanso. Aparte de que iba diciendo pues lo que nos íbamos a encontrar, lo que no íbamos a encontrar. Bueno, pasamos una pequeña cantera, que hay ahí una casa. Pasamos de largo. Y Padilla dice, mira Eduardo, ¿te acuerdas de esta casa que esta mañana hemos pasado por aquí? Para arriba. Y entonces ahí echa marcha atrás y dice, a ver si para, que a lo mejor está ahí detrás hay una casa que a lo mejor igual no sé qué. Bueno, total que paramos ahí en el lago y le digo yo a G y a R y al otro R, bueno, me voy a bajar yo con ellos, que seguramente puede que suelten algo que a lo mejor yendo todos no lo sueltan. Hay más confianza conmigo. Así que bajamos a la caseta. No se podía abrir. Estamos buscando por la zona. Y cuando yo iba por una cuesta, fue cuando Padilla me dijo que las 3 muertas no iban por ahí. O sea que ya había declarado que estaba. Un momento, Hugo. Padilla, que yo no sabía que era el compañero del compañero tuyo del guardia de seguridad de Color, de Gregorio. Sí, yo no sabía que era compañero suyo, me lo contaste, sí. de los naranjos. Entonces, sí, me lo cambió una semana antes. Y el día 16, para que me contara todo esto. Para que te contase eso, supuestamente. Claro, sí, era luego, fin, claro. Luego ya iremos entrando. Luego la gente, cuando vayamos hablando un poco más, José,
ya lo irán hilvanando y entendiendo todo. Vale, Entonces, Hugo, pero ahora haz un resumen de lo que ha contado José Antonio. Sí, no, eso. Iba a ir a ello. El día 16, o sea, lunes, ¿no? Esto pasa el 13. Lunes sí. Es cuando a ti Padilla, que era compañero de Gregorio, te dice, oye, estáis trabajando, y te dice, oye, José Antonio, que yo sé dónde están las 3 niñas. Te dice, yo sé dónde están las 3 niñas y están muertas en una zona, en una zona de un chalet, por la zona de Catadau, ¿no? ¿O estoy yo ahora ubicándome mal? Lo de muertas lo dijo luego, no ahí en ese momento. En ese momento dijo que sabía dónde estaban y me lo juró. ¿Dónde estaban? Vale. Claro. Lo de muertas lo hice cuando vamos a buscar la casa. Y la abrió. Bueno, entremos, había entre bragas, un sujetador, colchones, condones. Bueno, pero esa casa no era. Yo sabía que no era. No había hecho retroceder. Esa cantera parece ser que era de su padre, del padre de Eduardo. Bueno, total, que cogemos, montamos en el coche, R se queda en las vías y los 3 miembros de seguridad de color, yo uno de ellos, más Padilla y Eduardo, nos vamos hacia Picasen. Pero G no nos lleva a Picasen, nos lleva al Alcácer, no sé por qué, nos lleva al Alcácer. Allí solo había un guardia, jovencito e inexperto. Así que llegamos al Alcácer. Recuerdo que estaba el padre Fernando, estaba allí, García Fernando, estaba allí en el cuarto ese. No sé si era el ayuntamiento o algo de eso. Y yo cuando entro digo, las niñas las han matado. Y G dice, cállate, que está el padre de una de las niñas allí. Bueno, me callo, entramos a una habitación donde hay un guardia civil y le digo, pasa esto y esto. Total, en el cuarto estamos Gregorio, o sea, R, yo y Padilla. R, yo y Padilla y G. Entonces le dice el guardia, ¿por qué ha dicho que están muertas? Dice, no, por decirlo. Dice, es que pesan mucho. Dice, es que los muertos pesan mucho. Porque le había dicho que las niñas, o sea, las muertas no iban por ahí. Y dijo, no, es que lo dije por decirlo. Dice, y entonces Paya dice, es que los muertos pesan mucho. ¿Cómo van a ir por ahí? Y dice el guardia, ¿y cómo sabes que pesan mucho los muertos? Dice, pues porque cogía un familiar y pesaba. Y eso fue todo. El guardia dijo que parecían tontos o muy listos y ahí acabó la cosa. Que yo no entiendo por qué fuimos al Alcácer, por qué G desvió el trayecto, no lo sé. Bueno, básicamente lo que aquí se está pensando es que el cabo Valeriano, pues según la entrevista y lo que ya habría dicho anteriormente, no estaría señalando al personal de la discoteca Color como perpetradores o asesinos de las niñas de Alcácer, de Miriam, Toñi y Desiree, sino lo que apunta es que sus compañeros presuntamente podrían llegar a pertenecer a una red o mafia criminal que se dedicaba a organizar orgías, a veces de sangre, y a ofrecer jóvenes a algunos clientes, ¿no? Lo que señala que G y otros se dedicaban a captación, recogida y probablemente traslado y entrega de estos jóvenes a quienes contratasen sus servicios. Esto es lo que se saca en clave un poco del testimonio de este señor y lo que aquí podemos decir, ¿no? Y también dice que ese grupo estaba encabezado por un militar de alto rango, un general, y por 2 altos directivos de una compañía telefónica. Es verdad que hay que mantenerse un poquito escéptico, ¿no? Ante estas informaciones, todo lo relacionado con Alcácer, pues siempre hay que estar atento a si puede ser verdad o mentira, o son historias que a lo mejor se ha podido creer en su momento, y señalar directamente con un conocido o una persona que ha estado a tu lado durante tanto tiempo. Aún así, obviamente, lo clave sería hablar de los clientes, de las personas que se pudieron haber beneficiado de estos tipos de servicios de esta red,
y perpetrar esas agresiones, y si realmente ni Miguel Ricard ni Antonio Anglés estaban considerados, entre comillas, y si Miguel Ricard ni Antonio Anglés fueron perpetradores de las agresiones a las niñas de Alcácer, ¿no? Y bueno, incluso si en realidad podrían los dos estar relacionados con esta red, ¿no? Que aquí se especula que podría ser. Vamos ahora a volver atrás a esta noche cruzamos el Mississippi, ver el cambio que ha dado este hombre, evidentemente 30 años después, y ver qué es lo que sabía Valeriano. Cuando desaparecieron hace más de 4 años. Es un testigo esencial en el caso Alcácer. Hay que decir que José Antonio es cabo paracaidista con destino en Murcia y que se ha brindado a contar en directo todo lo que sabe. ¿Cuándo empiezas a tener cuándo empieza usted a tener conocimiento de lo ocurrido? ¿En qué momento? 48 horas después de la desaparición. Usted se entera que han desaparecido las niñas y lo primero que sabe es que alguien le habla directamente de ellas o le habla de algo que sabe o que ha pasado. Me habla directamente de ellas, de que sabe dónde se encuentran. ¿De las 3 chicas? Sí, sí. ¿Y cómo lo sabe él? Porque conoce una persona que es de Picasen, que se llama Eduardo y que tiene un amigo que está buscado por la policía por 3 asesinatos. Y ese señor es el que se lo dice a ellos. ¿En algún momento sabe usted por qué lo sabe ese señor también? Según él, fueron a la zona. En el primer momento dijo que estaban Eduardo y la persona esta X, no sabemos quién es. Y ellos le dijeron a Padilla que se encontraba en aquella zona. Pero luego me dijo que también él estuvo en la zona. ¿Qué hace usted cuando se entera? ¿Qué es lo que pasa en ese instante? Pues él me da una serie de datos y yo le digo que vámonos al cuartel y contamos todo lo que sabes. Su intención era contar exactamente lo que le estaba diciendo. Sí, todo, al cuartel de la Guardia Civil. Pero no cortamos esa versión porque él dice, si cuentas esta versión, negaré que este señor está buscado por la policía por 3 asesinatos. O sea que quiere dejar eso al margen y contar otra serie de datos sobre dónde están las chicas, una casa que está en esa zona. Y que vive un señor mayor con el pelo canoso. Entonces ustedes salen directamente de la discoteca, eso se lo dicen a usted en la discoteca Color, salen directamente a la discoteca hacia el cuartel de la Guardia Civil o hacia dónde salen ustedes. Exactamente, me lo dice en un bar, me busca en el bar y me insiste mucho y me lo jura que él sabe dónde están. Y de ahí nos dirigimos al cuartel. Y entonces... ¿Usted y él solos? Sí, los dos solos. Entonces coge el Land Rover, la Guardia Civil, y nos dirigimos hacia la zona. A ver, un momento, ¿ustedes llegan al cuartel de la Guardia Civil y allí hacen la declaración? No. Hace una declaración, pero sin meter a este sujeto. Sí, pero ustedes le cuentan a la Guardia Civil lo de la casa, lo que saben, lo de la casa, lo de las chicas, etc. Exacto. Otro de los puntos clave de la entrevista es prácticamente al inicio, donde él dice que había una persona, un miembro de seguridad de Color, que va mencionando las iniciales de los nombres de estos señores, que evidentemente sabemos quiénes son, porque han declarado en el juicio, ¿no? De Alcácer por el tema de las furgonetas y todo eso. Y lo que dice José Antonio Valeriano Panadero es que un miembro de seguridad le propuso una fiesta con 3 niñas a cambio de sexo. ¿Qué pasa? Un miembro de la seguridad, G, me propuso una fiesta con 3 niñas a cambio de sexo. Yo le dije que no, que nanay. Lleva mucho tiempo detrás de mí y al final me propuso una fiesta con 3 niñas porque él se dedicaba a eso. A emparejar niños con niñas a cambio de sexo. Emparejó a su sobrino. A ver, evidentemente son acusaciones bastante fuertes lo que hace aquí este señor contra GGM, que era un compañero suyo de la seguridad de Color, que ahora de repente parece que este hombre, pertenecía a un grupo con gente importante, que era un desviado sexual, que le ofrece una fiesta con 3 niñas a cambio de relaciones con él y básicamente tenía unas desviaciones bastante llamativas. Y más datos clave, el tema de la pistola. Habla aquí de una pistola 9 mm Parabellum, que la tenía también este señor. Fue el primero que sacó. Y le cuento datos sobre él, tal, que lo habían expulsado de aquí, de allá.
el AG, pues iba con una pistola por el pueblo, iba armado con una pistola. Y además se le iba enseñando a todo el mundo, porque a mí me lo dijo una persona, también se lo ha dicho a otras, porque sale en un programa por ahí, salen diciéndolo, que iba con una pistola armado. Él tenía una pistola de 9 milímetros para Bellum. Y eso es porque tenía miedo del grupo. Y dice, si esta salió en el periódico, claro, él va con la pistola armada por si van a matarlo. Entonces va armado para defenderse, él tiene miedo. Y cuando salió eso en el periódico, si vas armado, es porque José Antonio, José, una pregunta entonces, si me entero bien. ¿Tú crees que hay un grupo de élite, digamos, que está formado ahí por al menos 1 o 2 altos rangos de Telefónica, que está ahí metido alguien alto de la Guardia Civil y alguien también militar alto? Esa gente lo que hace es contrata los servicios de esta persona que era compañero tuyo ahí en la discoteca, que empieza por la letra G, para conseguirle gente o niñas o niños para esas fiestas. G sabe que esas fiestas acaban, bueno, como acaban, no acaban bien. Y entonces G, que trabaja para ellos, les tiene miedo, entre comillas, por cualquier cosa que le puedan hacer a él, y él intenta meterte ahí a él en su círculo, ¿no? Para, digamos, tener como un apoyo. Me mete en la partida. Bueno, como tal, la verdad es que volvemos otra vez al Mississippi con todo esto, entre comillas. Y es que, claro, yo me pregunto que si sigue vivo este tal Gregorio, porque es que tenemos que decirlo así, ¿se va a enterar de estas acusaciones? Suponemos que sí, ¿no? ¿Va a haber algún tipo de demanda otra vez por todo esto que se está diciendo aquí? Porque evidentemente las acusaciones ahora en esta entrevista se centran en una persona, o sea, en varias, pero en concreto se centra en una, que sería este hombre, ¿no? Este señor llamado Gregorio, de la discoteca Color, ¿no? Bueno, también estaba por aquí analizando un poco de una declaración de Gregorio González Moreno, que dice que recuerda el contenido de su declaración del 1996 y dice que él participó en la búsqueda y estaba en Francia cuando sucedieron los hechos, que trabajaba en la discoteca Color como vigilante, que él estaba en la discoteca y los puestos que no eran fijos, y de portero a veces estaba Rogelio, jefe de seguridad, y a veces el señor Polo, y se alternaban. Y que cuando volvió de Francia fue a la discoteca a ver a sus compañeros, no a trabajar, y que se comentó algo sobre la desaparición de las niñas. Aunque también es curioso porque el 29 de enero de 1997 en un periódico de Levante decía: en estos grupos, según un periodista según José Valeriano, el propio P, un empleado de la discoteca de nombre R, otro vigilante del local llamado R y G, que bueno, es que estamos con las iniciales Rogelio y Gregorio, un ex guardia civil que fue expulsado del cuerpo por sus desviaciones sexuales y que algunas veces frecuentaba la discoteca Color. Tenemos otra vez un guardia civil con desviaciones, estos señores de la discoteca Color y demás, que podemos llegar a conectar un poco con estas informaciones, ¿no?, que salen aquí tanto tiempo después. Quien nos acompaña es José Antonio Valeriano. José Antonio, buenas noches. Buenas noches. Ha sido vigilante jurado de la discoteca Color en Picassent, hacia donde se dirigían Miriam, Toñi y Desiré cuando desaparecieron hace más de 4 años. Es un testigo esencial en el caso Alcácer. Hay que decir que José Antonio es cabo paracaidista con destino en Murcia y que se ha brindado a contar en directo todo lo que sabe. ¿Cuándo empiezas a tener cuándo empieza usted a tener conocimiento de lo ocurrido? ¿En qué momento? 48 horas después de la desaparición. Usted se entera que han desaparecido las niñas y lo primero que sabe es que alguien le habla directamente de ellas o le habla de algo que sabe o que ha pasado. Me habla directamente de ellas, de que sabe dónde se encuentran. ¿De las 3 chicas? Sí, sí. ¿Y cómo lo sabe él? Porque conoce una persona que es de Picassent, que se llama Eduardo, y que tiene un amigo que está buscado por la policía por 3 asesinatos. Y ese señor es el que se lo dice a ellos. ¿En algún momento sabe usted por qué lo sabe ese señor también? Según él, fueron a la zona
En el primer momento dijo que estaban Eduardo y la persona esta X, no sabemos quién es. Y ellos le dijeron a Padilla que se encontraba en aquella zona. Pero luego me dijo que también él estuvo en la zona. ¿Qué hace usted cuando se entera? ¿Qué es lo que pasa en ese instante? Pues él me da una serie de datos y yo le digo que vámonos al cuartel y contamos todo lo que sabes. Su intención era contar exactamente lo que le estaba diciendo. Sí, todo, al cuartel de la Guardia Civil. Pero no contamos esa versión porque él dice, si cuentas esta versión, negaré que este señor está buscado por la policía por 3 asesinatos. O sea que quería dejar eso al margen y contar otra serie de datos sobre dónde están las chicas, una casa que está en esa zona y que vive un señor mayor con el pelo canoso. Entonces ustedes salen directamente de la discoteca, eso se lo dicen a usted en la discoteca Color, salen directamente a la discoteca hacia el cuartel de la Guardia Civil o hacia dónde salen ustedes. Exactamente, me lo dice en un bar, me busca en el bar y me insiste mucho y me lo jura que él sabe dónde están. Y de ahí nos dirigimos al cuartel. Y entonces... ¿Usted y él solos? Sí, los dos solos. Entonces coge el Land Rover, la Guardia Civil, y nos dirigimos hacia la zona. A ver, un momento. ¿Ustedes llegan al cuartel de la Guardia Civil y allí hacen la declaración? No. Hace una declaración, pero sin meter a este sujeto. Sí, pero ustedes le cuentan a la Guardia Civil lo de la casa, lo que saben, lo de la casa, lo de las chicas, etc. Exacto. ¿Qué pasa en ese instante cuando se lo cuentan a la Guardia Civil? Salimos del cuartel de la Guardia Civil en dirección a la discoteca para tirar hacia Canal. ¿Salimos quién sale? ¿Usted? Padilla, yo y 3 guardias civiles. Ajá. Y a 300, 400 metros del cuartel de la Guardia Civil, Padilla me dice, ves José, despacio, porque no se enteraron los guardias civiles, me decía despacio, ves José, aquí las subieron y por el canal se las llevaron hacia la zona de Sierra Mar, Chicago River. Aquí la subieron, el sitio que le dice aquí la subieron, coincide con el lugar que siempre se ha dicho que es donde la recogieron haciendo autostop. Más para adelante. Un poco más adelante. Casi llegando a la discoteca, a 400 metros. ¿Y quién las cogió? ¿Le dijo a un instante quiénes fueron los que la cogieron? No, en ningún momento dice quiénes las cogieron. Bien, sigamos en ese camino. Ustedes siguen hacia esa finca, hacia ese chalet donde se supone que pudieran estar las niñas. Siguen ustedes 3 más 3 guardias civiles, ¿no? 3 guardias civiles y yo y Padilla. ¿Llegan ustedes los 6, las 6 personas llegan allí? Llegamos allí, 5, son 5 personas. 5. Y la casa, llegamos a una casa que está detrás de la discoteca, Chicago River, pero no es la casa. Entonces, al no ser la casa, volvemos hacia el cuartel. Y una vez allí, ya con... ¿Cómo? ¿Se había equivocado su compañero o...? Nos llevaba a una casa y yo decía, no coincide. Se había equivocado, fuimos de noche y no era esa casa. Entonces volvemos hacia el cuartel y yo le cuento ya la versión que Padilla me dijo que no contara. ¿Se lo cuenta usted a la Guardia Civil? A un teniente de la Guardia Civil. Ajá. Le cuento toda la versión y me dice que eso es un cuento de hadas. O sea, ¿él no toma nota o sí toma nota? Él no toma nota, yo lo veo rayajos. Rayas, él me miraba así. Y dijo que era un cuento de hadas, lo que le estaba contando. Yo declaré, luego una interrogación. O sea, luego interrogaron a Padilla, aparte. Salí yo y metieron a él. Y a partir de ahí es cuando yo, como ya paso en el tema, no quieren ir a buscar a Eduardo. Entonces yo voy a buscar a 2 vigilantes de la discoteca y al dueño de la discoteca. Y entonces juntos, Padilla, yo y los 3, vamos a buscar a Eduardo, que es el que sabe más, que sabe mucho del tema. Ese sabe mucho del tema. Vamos a buscarlo y nos dirigimos otra vez hacia la zona. Y nos lleva a otra casa diferente, donde se encuentran 3 bragas, colchones, muchos condones por ahí. ¿Dentro de la casa? Dentro de la casa. Luego, buscando por los alrededores, voy a subir para mirar una zona y Padilla dice, no, José, por ahí no vayas, que las 3 muertas no van por ahí. Luego nos dirigimos a la casa y por la ventana nos asomamos y dice, sí, José, mira, por aquí las niñas caen porque están delgadas. Y luego Eduardo lloraba mucho, las manos así, lo que nos vamos a encontrar, y dónde estaba la casa que nos llevó Padilla. Preguntaba mucho por la casa. Y llorando y hecho polvo, abatido, vamos. Ese sabe mucho del tema. Pero, ¿qué posibilidades hay de que ese rastro que usted encuentra tenga algo que ver con el caso que nos ocupa, con el caso Porque Alcácer? Hablan en todo momento de que las niñas están allí. Pero hablan de las niñas, de las niñas. Las niñas de Alcácer porque las conocen. Y en todo momento me están haciendo referencia a 3 nombres. Sí. ¿Usted conocía a las 3 chicas? Sí, las conocía, sí. Y ellos hacen referencia a esas 3 chicas. 3 niñas.
y además las conocen. Ustedes llegan allí y encuentran todo eso. ¿Van a la policía a decirle, van a la Guardia Civil o a alguien a contarle lo que han visto? Vamos al cuartel de la Guardia Civil. Esa misma noche, una vez... Esa misma noche, toda la misma noche. Una vez han ido a esa finca, vuelven ustedes a la Guardia Civil. Exacto. ¿Y les cuentan qué? Le contamos todo el tema y entonces entra Padilla, lo llaman para hacer un interrogatorio y dicen que porque dijo lo de los 3 muertos, o sea, las 3 muertas, y dice que no, por decirlo. Dice Padilla, ¿cómo van a llevarlas por ahí? Si pesan mucho, los muertos pesan mucho. Y entonces dice, ¿tú cómo sabes que pesan? No, es que se me murió un familiar y lo cogí y pesaba. Y luego... ¿Ustedes buscan ahí en ese terreno, buscan esa finca? No está, todavía no se ha encontrado. No, pero está cerca. Esa noche buscaron. Sí, busquemos. Lo que pasa es que al salir que las 3 muertas no van por ahí, Eduardo lloraba diciendo lo que nos vamos a encontrar. Sí, pero ¿qué pasa en el cuartel de Guardia Civil? Ustedes lo cuentan otra vez. Sí, lo contamos otra vez. Y no hacen caso. Dice, estos tíos son muy tontos o son muy listos. Y se acabó el tema. Ustedes dicen eso y nunca más vuelven a hablar, nunca más saben absolutamente nada. Nada, no se sabe nada. Caso cerrado. Eso es lo que usted recuerda de aquella noche. ¿Y tiene algún dato más o para contarnos? Bueno, sí, hay también una persona de Protección Civil de Burjasot, que también lo sabe, tienen mapas militares de la zona. Que también lo sabe, también Sí. sabe qué. También sabe que están ahí, que estaban ahí las 3 niñas en la zona esa. En esa zona. Sí. Y el que está buscado por la policía por 3 asesinatos insiste mucho en que están ahí. ¿Usted ha hablado últimamente con él? Es que ese señor no se sabe quién es. ¿Usted en todo este tiempo que ha transcurrido desde que pasó esa noche lo que pasó, ustedes no han hablado, ustedes no han intentado hacer una declaración, no? No, a mí no me han llamado nunca. Yo mantenía contactos con el sargento Kini y él venía por aquí para ver si sabía algo más y le dije que no. Supongo, Juan Ignacio y Fernando, que alguna pregunta tendremos ustedes que hacerle a nuestro invitado. Bueno, Vamos a hacerlo en un momento, en un instante. Supongo que alguna pregunta tendrán, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, si quieres, Sí, ahora empezamos a decirle cosas. entramos en esas preguntas. En un instante, Juan Ignacio Blanco y también Fernando García le harán las preguntas que crean convenientes a nuestro invitado, a José Antonio Valeriano. Para el secuestro de las niñas, al final, ¿cuál se cree que fue? ¿El Seat Ronda o el Opel Corsa blanco? Teóricamente, lo que se habla en la sentencia, en el sumario y demás, se habla del Opel Corsa. De hecho, se acepta como testimonio lo que dice María Dolores Badal, creo que se llamaba, que ve subirse a las crías en un coche blanco, tal, no sé qué. Es como que eso también empuja a la detención de Ricard cuando le preguntan, tú eres el rubio, tú tienes un Opel Corsa blanco, sí, pues, para adelante. ¿Tú le das merecida a Dolores Badal? Yo creo que la mujer a lo mejor intentó ayudar y aportar y tal, pero por el tema del momento que se encienden las farolas, que no cuadra porque las farolas era invierno, se encendía creo que era a las 6, teóricamente las niñas estaban ahí a las 8 y pico, era como que los horarios no encajaban, pero claro, luego también tenemos el tema de las horas que dice Esther y su madre, de que era una hora, de que era otra, hubo como 4 o 5 cambios de hora, ahí hay como una inconsistencia que no acaba de encajar, ¿no? Yo el tema del vehículo, soy aquí un poco conspiranoico, pero creo que hay involucradas furgonetas de la época de Color. Por lo que pasó con las furgonetas, porque hubo un testigo que vio a las niñas en una Nissan Vanette en una gasolinera, donde se ve que tenía una pegatina de Benifayó, algo así, que estaba relacionado con la furgoneta que tenían en Color, que los viernes no había trayecto para llevar a gente, pero sí que había una furgoneta que se dedicaba a lo mejor a ir a comprar hielo, a cosas que podían faltar y tal. Luego esto que la furgoneta acaba en un desguace, que el dueño va a las 2 de la mañana y todo esto, digo, todo esto hay constancia, no me lo invento. Sí. Lo comentamos el otro día en uno de los vídeos. Claro, yo veo eso y a mí me escama mucho más que un Opel Corsa hecho polvo, que entran 7 personas, que se van a la Romana, que no sé qué. Ahora veo una furgoneta de una discoteca donde sí que podían esas niñas tener confianza para subirse.
que luego la furgoneta acaba en un desguace, que el dueño va corriendo porque no sé qué. Pues, claro, ahí digo, hostia, esto me chirría. De nuevo, no hay pruebas, pero son indicios de que hay algo raro, por lo menos parece que pasó con el tema de la furgoneta de Color. También el testigo este que te digo, que vio una Nissan Vanette, que le vio a las niñas en la gasolinera. Me encaja más eso que... No, entonces te decía que, a ver, si pensamos que fueron solo Ricard y Anglès, entonces suponemos que estaban como compinchados con estas furgonetas supuestamente de esta discoteca. Claro, ¿cuál sería ahí la hipótesis, ¿no? Con estas furgonetas. Ya te digo que si nos ponemos a mirar archivos, si nos ponemos a mirar casos que ocurrieron en la época y tal, yo siempre apuesto más a que en esa época en la zona que se estaban dando una serie de actividades ilegales muy enfocadas en la P infantil, ¿sabes? En drogas, en armas, y yo tiendo más a pensar que hay una relación bastante directa entre esas actividades que pasaban y lo que pasó con Alcácer, incluso lo que pasó con Macastre, lo que ha pasado en Parcamales, porque si te pones a mirar los casos que hay en Parcamales, que el modus operandi es muy parecido a lo que pasó en Macastre o lo que pasó en Alcácer, si te pones a tirar de sentencias que están en internet, de médicos, joyeros, personas que tenían cierto, ya te digo, no poderosos, pero personas que tenían una buena calidad de vida y tal, dónde acabaron metidos, las sentencias que habían, empresarios de Alcácer también metidos en este tipo de actividades, vecinos de la localidad, ¿no? Hay un vecino de allí que parece ser que, parece ser, ¿no? Creo que tiene alguna sentencia, pero lo tendría que reconfirmar, que era vecino de la localidad, que tenía una empresa, que vivía cerca de las niñas, luego desaparece también otra vecina. Claro, tú dices, no, pasó un día que dos chalaos tuvieron un cruce de cables, se volvieron locos. No encaja. No encaja, Axel, no encaja. Y además con esa brutalidad, salvajismo, sadismo, ya te digo que si te pones a mirar distintos casos de zona y época, encuentras que hay un mismo modus operandi. O sea, lo salvaje de los crímenes, tema de palos, de cosas que se dieron en Alcácer, se han dado en otros casos. Entonces, claro, si te pones a mirar todo eso, dices, ¿qué me encaja a mí? Había una serie de actividades ilegales en esa zona que se dedicaban a esto, seguramente se lucraban, porque al final el epicentro siempre es el dinero, y que probablemente, pues, oye, mira, y quizá dieron con las niñas equivocadas, porque no nos olvidemos que el caso de las niñas de Alcácer, si no hubiera sido porque Fernando García estuvo allí a fuego, luchando, preguntando, yendo a las televisiones, si no, seguramente se hubiera quedado en otro Macastre. Oye, pero, por ejemplo, Fernando García, ¿a día de hoy tú crees que sigue creyendo que Ricard y Anglès son cabezas de turco? Yo lo que te puedo decir que me consta es que Fernando García está muy cansado con todo esto, que quizá ha ido viendo, porque yo recuerdo cuando aparecía con Manu, tal, no sé qué, volvía a dar entrevistas, él decía que no quería que se olvidara todo esto y tal. Habiendo hablado con personas cercanas un poco de casualidad para preguntar y tal, lo que me han comunicado es que él que está muy cansado, que es normal, que está bastante harto y que a lo mejor si en algún momento quiere salir a decir algo, pues que él buscará la forma, el momento y el lugar donde hacerlo. Que para mí sería una de las cosas que digo, o salen pruebas o sale Fernando García a hablar, pero para que ahora Alcácer tenga sentido, aparte de lo último que ha pasado, ¿no? De Ricard, Mauricio, que al final se ha removido el avispero, pero yo creo que ya estamos llegando a un punto en el que se va a diluir. No creo que haya mucho más movimiento, por lo que parece. Manu ha pedido perdón, seguramente, no sé lo que hará Mauricio, pero pienso que a lo mejor, pues oye, pasa del tema, no lo sé. Pero ahora mismo, a no ser que aparezca Fernando García, que aparezca Félix Ríos con pruebas o algo así que sea un poquito notorio, que digas, hostia,
merece... Hay algo... La gente, yo creo que la gente está empezando a estar muy cansada de tanto humo, tanto refrito, de ahora podemos hablar de esto, de lo otro, pues al final no sacamos nada nuevo. O sea, podemos analizar como fenómeno lo que está ocurriendo en estos últimos días, semanas, que la verdad es que es sorprendente, porque parece como un replay. Pero si ahora ya no salen pruebas o no sale algo que realmente sea contundente, va a ser darle vueltas a lo mismo. A ver, aún así a mí como que, bueno, ya mucha gente nos llama la atención que obvio que uno de los padres de las niñas de Alcácer, en este caso de Miriam, siempre creyó, o sea, fue de los precursores de otro tipo de hipótesis en cuanto al caso Alcácer y nunca creyó en la versión oficial. Esto creo que ha marcado un precedente, un hito, ¿no? Prácticamente en la historia de los casos, y Fernando García para muchos es como un referente, ¿no? Entonces creo que sus opiniones y todo lo que él teorizó en torno al Alcácer junto a Juan Ignacio Blanco ha quedado inmortalizado en la memoria colectiva de muchísimas personas, y me parece que haya gente que es imposible sacarla de esas teorías, o sea, de teorías que ellos se fueron dando a lo largo de los años. ¿Tú a día de hoy sigues creyendo en muchas de estas cosas que ellos verbalizaron en programas de televisión o de radio? Yo he cambiado mi opinión sobre el caso Alcácer, es decir, yo recuerdo cuando escuché a Juan Ignacio Blanco hablando con Iker Jiménez sobre este caso, que fue como que me explotó la cabeza y pensé, ¿cómo es posible? Y a raíz de ahí empezar a querer saber más y más y más. Y sí, yo soy de los que pensó en su día en la teoría de Juan Ignacio Blanco, en las cintas, en Los Poderosos, en el informe Aladino, en Garganta Profunda, incluso llegué a seguir a Alan Camp con helicópteros. O sea, yo he pasado por ahí. Lo que pasa es que con el tiempo, cuando intentas o llegas a información un poquito más veraz, más, ¿cómo decir?, como más específica y más literal, te das cuenta de que Axel no es ni blanco ni negro. Yo creo que es un punto medio. Bueno, yo empezaría por decir que los hechos que está relatando el señor Valeriano, que ahora esta noche, datan del día 16 de noviembre, cuando las niñas desaparecen al día 13. O sea que desaparecen viernes y estamos hablando del lunes siguiente. Y al cabo de 4 años y pico que estamos hoy, nos estamos enterando de esta versión que para mí es fundamental, trascendente, por lo menos trascendente en cuanto al contenido. Y parece que en toda esta historia que estamos contando, los únicos que tienen que pedir disculpas somos nosotros. Eso quería puntualizar. Fernando, de todas formas, ¿qué posibilidades hay de que la historia que nos relata Valeriano tenga algo que ver con lo sucedido con las 3 chicas? Bueno, esto es una historia que el señor Valeriano tuvo la amabilidad y gentileza porque su corazón se lo dictaba en vista de que este tema no salía a la luz pública, ya que se habían dado tantos datos. Pues me mandó un mensaje, fui a verlo y nos lo contó Juan Ignacio de mí. Pero lo que sí que me extraña mucho, por eso he dicho que disculpas debería de pedir mucha más gente, de que en los 4.000 y pico folios que hay en el sumario, esta declaración, estos hechos no constan. Y creo que son importantes, al menos por el contenido. Es que hay un detalle que yo creo que es clave en la investigación. Estamos hablando que 48 horas después de la desaparición de las niñas, por primera vez alguien dice que están muertas y enterradas. Algo absolutamente impensable 48 horas después de la desaparición de las niñas, que todo el mundo pensaba que podría haber sido una fuga voluntaria. ¿Cuántas llamadas recibiste de que las niñas las habían visto en algún lugar de España? Bueno, si yo hubiese cobrado como hay muchas empresas que cobran por llamadas, hoy sería millonario. Con eso creo que te lo digo todo. Y cada una de ellas, la mayoría, había personal que las tamizaba y la mayoría era yo receptor de ellas. Puedo decirte que me pasaba prácticamente 24 horas al día al teléfono, con un equipo de gente voluntaria para recibir llamadas, totalmente 24 horas dedicados al teléfono, se iban turnando la gente, y las 5 o 6 líneas de teléfono que había en el Ayuntamiento de Alcácer estaban continuamente bloqueadas. Fernando, ¿no podría ser esto una historia más de esas que
querían aportar luz sobre lo ocurrido? Bueno, esto es una historia que puede aportar luz, pero que hay unos hechos concretos y es que hay unos testigos, unas personas que hacen una historia y que la Guardia Civil entra en acción y que al menos una denuncia, pero claro, esto igual está en esos papeles que tiene la Guardia Civil y que no nos deja ver por miedo a no sé qué. Yo además quería resaltar otro hecho que para mí tiene muchísima importancia. En un primer momento nadie entiende por qué la Guardia Civil no le da ningún valor a estas declaraciones, o al menos así es lo que consta. Sin embargo, curiosamente, 2 meses más tarde todavía no habían aparecido las niñas. Un sargento, el mismo sargento Kini, un sargento de Madrid, de la Unidad Central Operativa, que envían para investigar el caso, se dirige personalmente al señor Valeriano, y además precisamente para informarse sobre este tema que 2 meses antes no le habían dado ninguna importancia. Y mucho más curioso es ahora que una vez que el señor Valeriano ha hecho públicas esta situación, que ya conocía la Guardia Civil, inmediatamente sí está tomando declaración la Guardia Civil a todas estas personas. Algunos de ellos la están prestando voluntariamente en el cuartel y hace 4 años no le dieron ninguna importancia. Es algo que sorprende. El sargento Kini fue quien fue a visitarle a usted. ¿Y él relacionó lo que usted conocía con el caso de las 3 chicas de Alcácer? No, no lo relacionó. A mí me preguntaba, ¿tú crees que están muertas? Y digo, sí, están enterradas. Y si no, llama a Eduardo, habla con él, y se sabe mucho del tema, y a Padilla. ¿Alguna vez llegaron a hablar con ellos? Habló con Padilla, pero con Eduardo, según él, no habló. Dice que no, que nada. Es que es el problema de los 2 testigos vitales, que se supone que son las 2 personas que conocían, de hecho. Son Eduardo y Padilla. Padilla es una persona que aparentemente puede parecer que tiene algún problema psíquico y por tanto quizás a lo mejor no se le pudiera dar valor o credibilidad, o la Guardia Civil no se lo diera concretamente en esos momentos, pero lo que nadie entiende es por qué no se solicitó nunca ese testimonio de Eduardo, que era una persona que concretamente era el que conocía a esa otra persona buscada por 3 asesinatos. Y sin embargo nunca se le tomó declaración, pese a que el cabo Valeriano lo denunció en innumerables ocasiones y ha tenido que volver a hacerlo público nuevamente 4 años después, porque estamos en el mismo callejón sin salida. Valeriano, usted dice que llevó las 3 bragas que encontró, se las llevó a la Guardia Civil. No, la policía fue allí. El sargento Kini fue allí y las cogieron. Fueron con perros, estuvieron rastreando la zona y cogieron las bragas. Ajá. Y se las llevaron. Luego, en un permiso que vine, coincidí con él, lo vi y le pregunté por las bragas. Dice, ¿se la han enseñado a los padres? ¿Son de ella? Dice, no, se la han enseñado y me han dicho que no son de las niñas. Fernando, ¿a ti te enseñaron alguna vez o alguien de tu familia? No, ya antes se me ha preguntado esto y yo he respuesto lo que es verdad. Perdón, Fernando, pero cuando se referían a las padres de las niñas, estamos hablando siempre de las 3 niñas de Alcácer. De las 3 concretamente. Exacto. A mí siempre me han hablado de las 3 niñas de Alcácer. Sí, bueno, yo, como es lógico, creo que a la mayoría de padres le ocurre lo mismo. Yo no conozco la ropa interior de mi hija porque es algo que tampoco me interesa mucho. Eso es cosa más de su madre, que quizás es quien se la compra o se la ha comprado a mi hija. Y a mí realmente nadie me enseñó las bragas de si pertenecían a mi hija o no. Ni a su mujer tampoco. Que a mi mujer se la enseñaran no puedo decir que no ni que sí, porque no recuerdo, la verdad. Pero ella se lo hubiese comentado, me imagino. Sí, por supuesto. Además que creo que las bragas, luego aparecen también en el sumario otras bragas, pero que eran unas bragas que creo que son nuevas. Que sí, esas nuevas, sí. Que alguien la abandonó en algún sitio y que unas bragas nuevas no las llevaban las niñas. Las niñas, lógicamente, llevarían unas bragas usadas. ¿No es posible, Juan Ignacio, que estemos hablando de 2 cosas distintas? Lo que pudo haber ocurrido a ese chalet y lo que le pudo haber ocurrido a las niñas. No. En este caso concreto no, porque estamos hablando de personas que conocían a las 3 niñas. Las 3 niñas Exacto. acudían habitualmente algún sábado o domingo a esa discoteca y todas las personas de las que estamos hablando tenían relación directa con la Color. O sea, o eran vigilantes, está el propio propietario de la discoteca, personas que conocían directamente a las niñas y que no podemos estar hablando concretamente de otras, sino que sabían quiénes eran Miriam, Toñi y Desiré. Además, en aquel momento, 48 horas después de los hechos, no había 3 niñas desaparecidas en España, nada más que las 3 niñas de Alcácer, y no había ningún tipo de duda. Yo lo que quisiera también aclarar un dato, si me permites. Este hombre, Valeriano, ha sido vigilante en la discoteca en aquella época, y yo le he preguntado a él que si Antonio Anglés frecuentaba la discoteca. Me gustaría que lo dijese a la gente para que lo supiera. El hermano de Anglés sí frecuentaba la discoteca. El pequeño que entonces tenía... El segundo. 12, 13 años. Sí, quizá. ¿Y el Miguel Ricard frecuentaba la discoteca? Me suena, de Ricard me sonaba la cara. ¿Pero de frecuentar la discoteca? Sí, pues debe ser de eso.
No, no es que puede ser, es una cosa, si tú estabas de vigilante tenías que saber si frecuentaba o no frecuentaba. Sí, tiene que ser de la discoteca, sí. O sea, Miguel Ricard Sí, sí. iba a la discoteca. Y a mí la cara de Ricard me suena. La de inglés, no la de Pues Ricard. antes me ha dicho que a la discoteca no, que te sonaba de otra cosa. No, me Eso es lo sonaba que me has contado antes. es que yo siempre trabajaba de vigilante en discotecas. Pero estamos hablando de la discoteca Color. Sí, de color. Miguel Ricard frecuentaba la discoteca Color. Ujú. Que antes te pregunté, me dijiste que no. Yo, sin embargo, he preguntado a otras personas. Porque quizá no estaba... A otras personas que frecuentaban las discotecas y todo el mundo me ha dicho que Miguel Ricard nunca lo han visto por la discoteca. No sé. Y antes te he preguntado a ti, me has dicho que conocías a Ricard de otros lugares, que te sonaba la cara, pero que de la A lo discoteca mejor le he no. dicho otra discoteca, pero vamos. Juan Ignacio, tú que conoces el sumario, en el sumario se habla de esa ropa interior en algún instante. ¿Aparece en el sumario alguna referencia a esa ropa interior? No digo a esas 3 prendas en concreto, sino que durante el sumario se habla que en el cuerpo de las niñas fueron encontradas esas prendas. Sí, las niñas están con su ropa interior completa. Entonces, ¿a qué se debe que ahí aparezcan 3 prendas interiores más? La verdad es que es un auténtico misterio. De todas maneras, estamos hablando de que no es la casa. Sí, esa no es. Perdón. Nos estamos refiriendo a que, desgraciadamente, 4 años después, todavía no ha habido nadie, ningún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, que haya cogido a cualquiera de las 2 personas que conocen el sitio y que él los acaba de citar y les haya dicho dónde está esa casa. Seguimos buscando cuál es la casa que supuestamente iban a querer encontrar aquella noche y aquella noche no llegaron. El problema es que todavía seguimos sin saber concretamente de qué chalet estamos hablando. Lo que pasa es que hay un detalle que sí es muy importante. Estamos hablando de un chalet... ¿Usted no lo recuerda, Valeriano? El- ¿Usted no lo recuerda ese chalet? Padilla me habla de que estuvieron los 4, el que está buscado por la policía, Eduardo, ¿Pero Padilla. usted fue a ese chalet? No lleguemos. No lleguemos porque ante los datos que estaban dando... Entonces, ¿cómo sabe usted lo de las 3 bragas que aparecieron allí? Es que ese chalet tampoco era. Porque según versión de Padilla, la niña estaba en un chalet que estaba en medio de una finca. Sí, y que allí me había un contado hombre. que llegaron, me encontraron unos colchones, encontraron Sí, bueno, ahí es- preservativos y encontraron cosas. Sí, pero parecía que ahí tampoco era. Es que era de noche y seguramente se equivocaron. Porque ellos dijeron que en el chalet que estaba en una finca había un hombre mayor con el pelo canoso y que las niñas se encontraban ahí. A ver, vamos a intentar aclarar la situación. Estamos hablando posiblemente de un chalet que nada tiene que ver con las chicas. Las chicas se habla de que pudieran estar entradas a algún lugar, pero no necesariamente es el chalet. Luego, lo que se encuentra en ese chalet quizá no esté relacionado con su hija y sus 2 amigas. Por supuesto. Yo estoy perdido, Eso está claro. ¿Está relacionado? No, yo creo que esas prendas de ropa interior no tienen ningún tipo de relación. Yo creo que la noticia real, la primera, el conocimiento que él tiene tanto por Padilla como por Eduardo, que son las 2 personas a las que desde luego la Guardia Civil tendría que tomar declaración, es que hay un chalet donde vive una persona de pelo canoso. Otro detalle que no se sabía hace 4 años que fuera a coincidir con esa famosa cana blanca que estamos buscando, y donde estos dos personas decían que estaban las niñas muertas y enterradas. Y durante todo ese recorrido de camino que fueron intentando buscar el chalet, hay 2 personas que van, uno tapándose las manos con la cara diciendo: Dios mío, es horrible lo que nos vamos a encontrar, no vamos hacia allí, es horrible lo que nos vamos a encontrar, y el otro que va al lado que le va diciendo: cállate, no digas nada, cállate, no digas nada. Les conducen a un chalet, yo no sé si equivocado fortuitamente porque es por la noche, como dicen ellos, o porque realmente quiere equivocarlos en un momento dado, pero desde luego parece muy difícil que alguien 48 horas después de desaparecer Miriam, Toñi y Desiré supiera que estaban muertas, que estaban enterradas, que no habían salido prácticamente de la provincia de Valencia y de esa zona, y desde luego que estaban en un chalet cuyo propietario o la persona que allí habitaba tenía el pelo canoso. Son demasiados detalles en principio para ser una historia, podamos decir, de ciencia ficción, aparte que es ilógico que alguien 48 horas después, un hombre hecho y derecho, y hablamos de personas que ya han tenido problemas con la policía o con la justicia, se derrumben, se pongan a llorar delante de personas que les conocen y digan: Dios mío, es horrible lo que nos vamos a encontrar. ¿A usted nunca le contó esa persona qué es lo que se iban a encontrar? Porque si él tenía esos datos, supongo que sabría muchas más cosas. No, porque viendo esa situación ya no le pregunté y lo llevé directamente hacia el cuartel.
Muy bien. al interrogatorio. ¿Usted va a declarar en el juicio? ¿Está llamado como testigo? Sí. Sí, está llamado como testigo, ¿no? Sí. Algo más que hay en una lista tan Sí, grande yo tengo algo que añadir. Justo al lado de la casa de Eduardo, Anglés estuvo allí y quiso hacer un atraco en una tienda, una bodega, y no, la chica al reconocerlo le cerró las puertas. Y justo al lado atracó a una persona y se dio la fuga. ¿Eso cuándo ocurría? Eso después de que se encontraron, al poco tiempo de encontrarse las niñas. ¿En poco tiempo cuánto es? ¿Días, horas, cuánto? Días, un par de semanas. Un par de semanas después de hallar Sí, el cuerpo de de las hallarlas. chicas, ¿se vio a Anglés intentando robar una casa? Sí, una bodega. Sí, pero a lo largo de ese recorrido, ese peregrinar de Anglés por España, según la historia que nos contaron, mucha gente lo vio. Y mucha de esa gente, incluso nosotros, entonces hacíamos un programa en Antena 3, nos dijo que habían sido asaltados por el propio Anglés. Nosotros nunca lo creímos. No puede ser que alguien en esa obsesión, en esa paranoia de La Anglés chica lo conocía creyese, perfectamente. lo conocía Sí, personalmente. Y le cerró las puertas. ¿Cuándo exactamente? ¿2 semanas después? 2 semanas aposiblemente. Y ese La detalle búsqueda es de Luego Anglés. empezó la fuga. No, la búsqueda de Anglés comienza 24 horas después de la aparición de los cuerpos de las niñas. Y Por me lo está tanto, hablando estaba usted en busca y captura. Está de hablando de Alcácer. 15 días. Sí. En el pueblo de Alcácer, intentando robar una casa. No, en Picassent. En Picassent. Al lado de